¿Usted no va a aspirar en las próximas elecciones al Congreso? No, señor. No. No, señor. Quiero ser alcalde de Medellín. Y ¿qué tanto daño le hizo Daniel Quintero a la ciudad de Medellín? Total. Le hizo muchísimo daño porque le hizo daño a las instituciones, a la confianza en las instituciones. En Medellín nunca habíamos estado sumidos en esos casos de corrupción ni en esa división. Uno veía esas peleas, eran más como en Bogotá. ¿Sí? Aquí una de las gracias de Medellín había sido la continuidad de los proyectos y de ciertas políticas. Cada alcalde le imprimía su sello, pero había continuidad. Él llegó a romper con todo. Lo bueno que le hizo Quintero a Medellín es que despertó a una sociedad que tal vez estaba un poquito adormilada, dormida en los laureles del éxito pasado, y nos hizo reaccionar y nos hizo despertar, y uno ve cambios políticos, gremiales, académicos, de gente que despertó y empezó nuevamente a ponerle atención a la ciudad. Entonces finalmente nos hizo un bien. ¿Por qué se nota que en Medellín hubo como ese despertar de la sociedad y en el país no ve uno que haya ese despertar de la sociedad? Por varias cosas. En primer lugar, y yo creo que esto es una particularidad de Medellín, es el amor que tenemos por el territorio. Eso no se ve en otras ciudades y no se ve en el país. Ese sentido de pertenencia, esa necesidad de defender a la ciudad, eso es único de Medellín y no está en el país, entonces por eso no se ve. Y porque tampoco me parece que sea comparable Daniel Quintero con Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro por lo menos sí representa unas ideas y trae una construcción ideológica histórica. Daniel Quintero es un ladrón y oportunista. Entonces es diferente, pese a los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado Petro, él por lo menos siempre ha sido el mismo, siempre ha pensado eso. Ideológicamente es coherente. Daniel Quintero fue candidato del Partido Conservador, del Partido Verde, del Partido Liberal. De los tomates. Cierto, votaba por Uribe, ahora es petrista. Es completamente incoherente y su única ideología es el poder y la plata. ¿Cómo está viendo usted la actual administración de Medellín? Mira, yo pienso que en primer lugar se ha sentido el cambio. Ya dejamos de madrugar a ver cuál era el escándalo de corrupción o el disparate del alcalde, como pasaba con el alcalde anterior, y eso es una ganancia. Creo que han hecho un trabajo juicioso de limpiar, de barrer y trapear, como dice el alcalde, y eso me parece interesante. Sin embargo, dos cosas. En primer lugar, no se está viendo nada innovador, como decían que iban a llevar a Medellín a otro nivel. No estoy viendo nada innovador realmente en las políticas públicas de la ciudad, más allá de recuperar lo anterior. Y en segundo lugar, creo que el alcalde está demasiado metido en la política nacional. Creo que él no está totalmente concentrado en Medellín y él está pensando en cómo va a ser para que su partido, creemos, gane las elecciones y le den la elección al Congreso y le den personería jurídica. Entonces, todo el tiempo peleando con el presidente Petro. Ese es tiempo que está dejando de invertir para dedicarse a la ciudad de Medellín. Y por eso mi primera promesa como candidato a la alcaldía de Medellín. Páreme ahí. Entonces, pasado, presente y cuál es el futuro. Y ahí sí me puede decir cuál es su promesa. Bueno, mi primera promesa como candidato a la alcaldía de Medellín: no me voy a presentar a la presidencia de la República en 20 años. Eso de que cogieron la alcaldía de Medellín como trampolín para la presidencia me parece un irrespeto con la ciudad. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sigue en el futuro de Medellín? Creo que tenemos que volver a revisar cuáles son las prioridades. Medellín tenemos, por ejemplo, un déficit gigantesco en materia de vivienda y hábitat. Por eso los alquileres están subiendo, no por los gringos. Entonces Medellín necesita un plan ambicioso de 20 años de desarrollo urbano. Vivienda, infraestructura de movilidad, infraestructura pública como parques, calles, líneas de Metroplus, líneas de metro. Eso me parece que es fundamental. En segundo lugar, nos va a dejar un problema muy grave de salud este gobierno nacional, y hoy la principal preocupación de los antioqueños, cosa que antes no pasaba, porque tenemos Aviasalud intervenida y jodida por el gobierno nacional, y Sura EPS, que dijo que ya se va a retirar porque esto así no funciona. Entonces ahí tenemos un problema grave y hay que ver cómo se aborda desde lo local. En tercer lugar, Medellín sigue teniendo problemas muy graves alrededor de la inequidad. Tenemos mucha gente pobre, mucha gente aguantando hambre, mucha gente en la informalidad, y requerimos repensar la vocación económica de la ciudad
para que Medellín vuelva a ser un paraíso en términos de empleo. ¿Y cuál porque sería, hay que volvernos cuál sería esa vocación, Daniel? No sería una sola vocación, eso es importante. Es que nos metieron en un distrito especial y de pronto ese era más excluyente que todo, ¿sí o no? De tecnología, de pronto Sí, pero ese Medellín ha ido distrito... definiendo unas vocaciones y me parece que está bien. Obviamente hay una vocación alrededor de la energía. O sea, mejor dicho, los clústeres que ha definido la ciudad creo que son los correctos. Salud, energía. Salud, energía, construcción. Ok. Recientemente crearon el clúster de las economías creativas, que es un tema que yo le he trabajado mucho y me parece que es pertinente porque aquí estamos brillando por la música, por la señor. producción Sí, audiovisual. está bueno ese tema, sí. Entonces Sí, señor. ahí hay temas. Y ese es ot- muy incluyente. es incluyente y son industrias de nueva generación. Porque la gente, se habla de reindustrializar la ciudad, pero ya no podemos pretender que aquí vuelva a Argos, a una cementera en la mitad de la ciudad. Eso no va a pasar. Entonces, este tipo de industrias innovadoras de la cuarta revolución industrial y de la economía creativa son muy necesarias. Y finalmente, todo lo relativo con los empleos verdes y la economía circular debe ser un potencial de Medellín. El caos, el problema a futuro que tenemos, por ejemplo, en el relleno sanitario de La Pradera, donde llevan la basura más de 40 municipios del departamento, eso no se resuelve abriendo más huecos, se resuelve es generando empleos sobre la economía circular. Y ahí hay una cantidad de ideas, el alcalde Federico habló de eso en campaña y no ha pasado nada. Sí. Daniel, ya que estamos hablando de política, ¿usted a quiénes ve dentro de los precandidatos presidenciales como propuestas interesantes? Bueno, yo siempre he sido seguidor de Sergio Fajardo. Le creo a él, le creo su discurso, me parece que es coherente, creo Muy que reinventado en sus redes sociales, haciendo un trabajo bueno, es cambió. pero fíjate que es reinventado en sus redes sociales, pero no en sus principios y en No, sus eso no lo va a ideas. cambiar. Sin ¿no? embargo, Él- tomando más pero partidos, vea, ¿no? Tomando más Tomando un partidos, poquito siendo más un de poco partido. más beligerante, es necesario. Pero por eso le estoy haciendo la pregunta. Porque usted hace 3, 4 minutos nos dijo que usted no cree en esos hombres que toman la alcaldía de Medellín como un trampolín político para la presidencia. Y Fajardo no tuvo la alcaldía de Medellín como un trampolín para aspirar a No, la señor, presidencia. me parece que justamente Fajardo alcalde nunca se dedicó a hablar de lo nacional, a hacerse campaña, fue que le fue tan bien que 7 años después de salir de la alcaldía fue candidato, ¿cierto? No es ahora, como está haciendo Federico, como hizo Daniel Quintero, que permanentemente ya estaban midiéndose el aceite para el siguiente paso. Me parece que el caso de Sergio Fajardo en eso es muy diferente. Después fue gobernador de Antioquia, o sea, él ha hecho el Y proceso. volvió a ser candidato presidencial. Sí. O sea, es como uno... Pero no me parece que se pueda decir que él utilizó la alcaldía para eso. Lo que pasa es que la alcaldía de Fajardo ya fue hace 20 años. Habría que ver sus declaraciones en su Pero momento. fue candidato en el 2010. fue No candidato- había redes sociales, entonces es más difícil pues como seguir sus declaraciones día a día, pero Entonces, no me parece que sea Fajardo comparable. es uno.